otra vez pantalla. Acá. Bueno, ¿se visualiza? Sí, ya está. Bien. Bueno, sigamos entonces. Pasemos este punto. Vamos al siguiente. Acá nos habla simplemente de un ejemplo para entender lo que es el rango de reacción, ¿verdad? Que ya hablamos nosotros recién, ya pusimos otro ejemplo. Acá hay otro que ustedes lo van a leer. No vamos a ahondar en esto porque no es tan importante. Es simplemente para que lo entiendan, porque a mí lo que más me interesa es que manejemos justamente la parte de la interacción en sí que existe entre la herencia y el medio, ¿sí? Acá nos da otros ejemplos relacionados con la inteligencia, ¿verdad? Que nos dice que los niños que están mejor alimentados eh, responden mejor de repente a cuestiones relacionadas con la inteligencia que niños que no están, por ejemplo, muy bien alimentados, por dar un ejemplo, ¿verdad? Con eso estamos diciendo que el factor ambiental ejerce una influencia importante en lo que es este aspecto, este rasgo, que es la inteligencia, por ejemplo. ¿Sí? Lo mismo pasa con el tema de la estatura, que bueno, cuando uno cuando la madre va alimentando de repente al feto, o sea, ella y el feto recibe lo que la madre recibe, ¿verdad? Por cierto que a veces también algunos rasgos como la estatura, el color de ojo, el color de piel, ya sabemos que depende de la interacción de los genes también para que se manifieste uno u otro rasgo, ¿verdad? Uno puede ser luego de repente a lo mejor una persona de baja estatura de sus padres y el niño sale también de baja estatura. Pero puede darse lo inverso, lo opuesto también. Puede ser que sus padres sean de baja estatura y el niño sale después un niño alto, ¿verdad? Acuérdense por qué se da ese fenómeno, porque en vez de manifestarse los genes, Recesivo. exactamente, los genes dominantes se manifestaron los recesivos. Entonces, por eso es que el niño tiene características diferentes. Muy bien. Ok, vamos a pasar este. La herencia puede influir en la amplitud o en la insignificancia de un rasgo de reacción, lo que hablamos ya. Por ejemplo, un niño nacido con un defecto que le ocasiona limitaciones cognitivas o cognitivas ligeras es más capaz de responder a un ambiente favorable que un niño con limitaciones más graves. ¿Sí? Ahí vamos, ahí para que entendamos el nivel de severidad de una afección, cómo influye. Ambos pueden tener, por ejemplo, síndrome de Down. Vamos a poner de ejemplo el síndrome de Down. Pero a lo mejor uno es menos severo que el otro. Y ese que es menos severo va a tener posibilidades de responder de manera más favorable a un ambiente que le propicie justamente el aprendizaje, por ejemplo. ¿Sí? Por eso es que siempre decimos que tanto en el síndrome de Down, en algunos trastornos psiquiátricos, incluido la esquizofrenia o el autismo, hay niveles, ¿sí? Hay personas que pueden ser, por decirlo, deseablemente funcionales con ciertos trastornos y otras a las que el trastorno en sí ya les genera cierta disfuncionalidad, que requieren una intervención más compleja y a lo mejor otro tipo de tratamiento, ¿verdad? Del mismo modo, un niño con mayor inteligencia innata, ¿sí? Acá nos pone de ejemplo la herencia, tiene más probabilidades de sacar provecho de un ambiente familiar y escolar enriquecido que un niño de inteligencia normal. ¿Sí? ¿Por qué? Porque también ahí el ambiente familiar enriquecido y un ambiente escolar bien aprovechado y enriquecido también potencian más su capacidad innata, su habilidad innata o como quieran llamar la inteligencia. ¿Sí? ¿Entiende esa diferencia? Eso es lo que dijimos hace Sí, rato, ¿verdad? Que
Ciertos rasgos innatos pueden ser también, pueden ser influidos por el ambiente. Y acá el ejemplo más claro es la inteligencia. Y yo podría poner otros ejemplos como ser la introversión de repente, ¿verdad? El ser introvertido también tiene niveles. Hay personas que son muy introvertidas que no difícilmente lleguen a socializar de forma adecuada quizás, o incluso difícilmente lleguen a expresarse en público, etcétera. Y hay otros que tienen cierto grado de introversión de acuerdo a las circunstancias, por ejemplo, o de acuerdo al grupo de personas con quienes está, ¿verdad? Entonces ahí podemos decir que el ambiente también depende, o sea, ejerce influencia sobre su introversión, ¿sí? Bueno. Y esto es lo que ya venimos hablando también, solo que acá le da un nombre más técnico para que entendamos bien la interacción entre la herencia, que es el aspecto genético, y el medio ambiente, que es el medio en donde nosotros nos desenvolvemos. Y vamos a leer para explicar algo si es necesario. La interacción entre medio ambiente y genotipo, por lo general se refiere a los efectos de condiciones ambientales similares en individuos genéticamente diferentes, ¿sí? El análisis de estas interacciones es una forma de conceptualizar y hablar acerca de las diferentes maneras en que naturaleza y crianza interactúan. Ejemplo, dos hermanos, ¿sí? Tienen quizás semejanzas en su genotipo, ¿verdad? Porque recibieron genes de los padres, ¿verdad? El mismo padre, la misma madre, crecieron en el mismo ambiente, ¿sí? Pero esas pequeñas diferencias genéticas a lo mejor hacen que esas dos personas sean muy diferentes. ¿Se entiende? Esa pequeña Sí, diferenciación genética es la que hace que fulanito sea sociable y el otro sea más retraído, por ejemplo. ¿Sí? A pesar de que ambos tienen casi la misma información genética. ¿Sí? Eso es lo que nos dice esta parte del material. Por ejemplo, para cerrar con esto, ¿verdad? Muchas personas están expuestas al polen y al polvo, pero las que padecen una predisposición genética tienen más probabilidades de sufrir reacciones alérgicas. Y dentro del mismo ejemplo, dos personas que tienen la predisposición genética, ambas para la alergia, una puede desarrollar de manera más severa su alergia si se expone al polen y otra quizás lo haga de manera más leve, por ejemplo. Y vamos a un ejemplo muy actual con el tema del COVID, ¿verdad? Algunas personas de repente pueden tener alguna enfermedad de base y el mismo familiar de repente no, y a la persona con la enfermedad le agarra la forma leve y al otro le agarra la forma más severa. Eso depende justamente de muchos factores también, ¿sí? Es casi lo mismo, ¿se entiende? Las interacciones pueden sí, funcionar también de otra forma. Niños genéticamente similares a menudo se desarrollan de manera diferente, dependiendo de sus ambientes familiares. Acuérdense que el proceso de socialización se da de manera diferente en cada uno de nosotros. Por más de que estemos en el mismo grado, con la misma profesora, con los mismos estudiantes, compañeros, la forma en que nosotros vamos interactuando con los demás es algo muy subjetivo, o sea que depende mucho de nuestro fenotipo, o sea, de nuestro genotipo, y depende también de la manera en que nosotros expresamos nuestros genotipos en el ambiente en el cual nos desenvolvemos, ¿sí? Que depende de muchos factores y vamos a analizar, ¿sí? Eh, el estilo de crianza, el estilo de la reacción a la capacidad de resolución de problemas, la autoestima misma, que tiene un papel importante también en el desarrollo de ciertas habilidades, ¿verdad?
y la interacción diaria con padres, con madres, con mi papá, con mi mamá, con mis abuelos, con mis tíos, con mis primos. Por eso es que decimos siempre que en la primera infancia y en la infancia, en la segunda infancia de repente, incluso en la adolescencia, hay cosas que nos marcan y que después determinan ciertos rasgos o aspectos de nosotros. ¿Sí? Eso es para entender un poquito lo que es la personalidad y eh, la manifestación de algunas habilidades o rasgos, ¿verdad? Bueno, hasta aquí entonces llegamos con la presentación, chicos. Tenemos unos minutos. Si queremos hacer alguna pregunta, algún comentario, algo que no quedó claro de repente, les escucho, ¿sí? Va a haber tarea. Tarea y foro van a tener esta clase y en la próxima clase vamos a terminar la unidad y ahí van a tener el cuestionario para cierre de la unidad. Nuestro examen era el 5, creo, ¿verdad? Si no 15, 15. el 15. Bueno, entonces vamos a tener todavía El 5 es de la otra materia el lunes. de antropología. Bueno, Sí, sí. entonces posiblemente vamos a terminar la unidad, estamos en la unidad 4, vamos a terminar seguramente la unidad 5 para el examen, ¿verdad? Bueno, No creo. sí, porque tenemos... El otro jueves es probable que no haya clase porque, o sea, es Claro, feriado luego. El otro jueves es feriado, sí o sí. Ya acá en posiblemente el vamos a calendario terminar la nuestro unidad luego, 4 y ahí cerramos para el examen, o sea, posiblemente. no, el 8 de abril es nuestra próxima clase. Ahora vio el calendario de la facultad y Primer todo. parcial, 15 de abril. Sí. Y claro, un día ya no tenemos, el 8 tenemos una clase más, que a Sí, lo mejor ahí hacemos, terminamos la unidad y ahí con eso ya dejamos para el examen hasta ahí. ¿Sí? de lujo. Bueno, Ok, ¿alguna profe. cuestión, chicos? ¿Algún comentario? ¿Alguna, algo que no quedó claro? ¿Algo que quieran sugerir de repente? ¿O quedó todo claro? En condiciones de igualdad, Un no sé, poquito no más sé cómo alto, César, por favor. en condiciones iguales, digamos, Sí, la influencia de la genética y del ambiente se considera 50-50, o digamos, es más fuerte la genética que o en las mismas sea, condiciones me decís. sí, bueno, no sé si hay estudios al respecto, ¿verdad? Pero Sí, justamente eso es lo que les mencioné hace rato. Generalmente decimos así, tipo 50% del ambiente, 50% de la herencia, solemos decir, por ejemplo, la conformación de la personalidad. ujú, Pero en realidad, como nos hablaba justamente de este rango de reacción, nos decía que eso nos sirve para decir que existe una interacción entre ambos aspectos, pero no nos determina de qué manera ni en qué porcentaje, por ejemplo. claro, Salvo que se haga, y no sé si se hizo ya en algún momento, o algún estudio muy exhaustivo con algún instrumento que mida cantidad de rasgos heredados versus cantidad de rasgos adquiridos por el ambiente y se hace una proporción y se saca un porcentaje, por ejemplo. sí, Entonces ahí sí podemos decir, César, tu personalidad es 60% hereditario y 40% ambiental, por ejemplo. virtualmente imposible Es muy difícil, de saber. porque hay Debe tener miles muchísimos de casos de factores, gemelo idéntico prácticamente. muchísimos factores hay que tener que medir y es casi imposible medir todo. Es muy difícil. Profe, Sí, Manu. podemos decir entonces que las personas que, por decirlo de una manera, se formaron mejor, tuvieron un estímulo más integrado en su vida, en su niñez temprana, en su juventud, ¿verdad? Que tomaron etapas, que estaría más influenciado por su medio ambiente que una persona que no lo tuvo. Sí, Una persona carenciada, por ejemplo. sí. Está comprobado, como vimos en uno de los ejemplos, ¿verdad? Que personas que recibieron mayor estimulación, producto del ambiente, por supuesto, tienen más posibilidades de desarrollar mayores o mejores habilidades en el mismo rasgo que otra persona
que no fue, digamos, expuesta a mucha estimulación o que de repente no fue, no tuvo muchas influencias de sus padres no desarrolló mucho su capacidad, por ejemplo, con la inteligencia, con la lectura o con el desarrollo de repente así de la televisión o de cosas así que les fomentaron esa inteligencia. Sí, se puede decir que aquellos que están más estimulados por el ambiente tienen más posibilidades de desarrollar un nivel un poco más alto de ese rasgo, cualquiera sea el rasgo. ¿Sí? Bueno, Ok, profe. ¿alguna otra pregunta, aporte? Eli, estás muy callada hoy. Me preocupa ya eso. Me duele la garganta, profe. ¿A qué? Cuidado. Tan, tananan, tan, tan, Ay, aire. tananan. Cuidado, Eli, la garganta. Cuidado. Si hay síntomas, ya tenés que irte nomás a hacer tu aislamiento y te vas a hacer el hisopado. En serio te digo. No sea como el profe que no, mi alergia No nomás, mi seas alergia nomás. porque vos seguro que no sos alérgica. Sí, Yo soy. estoy yo estoy en aislamiento, compas. Ah, vos estás en aislamiento. No, no había contado. perdón. ¿Qué tal está tu señora? Ella mejoró bastante, ya pasó la parte después, recuperó totalmente. Sí, Y yo no tengo síntomas fuertes, ¿verdad? les Tengo agarró así de forma ahora, leve entonces. sí, Qué bueno, qué bueno, me alegra. Cuídense, chicos, sí, cuídense porque está muy crítica la situación. Hay que cuidarse, sobre Y, todo nosotros que tenemos que salir a trabajar, ¿verdad? Que no podemos y no darnos solo del COVID. Ahora no puedes ni caerte en tu casa ni cortarte el dedo, nada, porque no hay quien te atienda ni dónde. nada, no hay. así es. Y El dengue La también gente, está jodido. la tenés gente que piensa en tratar COVID nomás, luego de pero cuidar, tenés que tratar de cuidar, de no caer en los hospitales porque yo no me iría. No sé, Sí. hay que cuidarse muchísimo, sí. Bueno, y aprovechen sus ¿cómo días hacen ustedes, de profe? Ustedes creo cosa, que tienen gente, me supongo, ahí en el centro de, de ¿cómo es? De control de adicciones. adicciones. Gente que es itinerante, me supongo. No solo gente internada. En el centro de adicciones donde yo estoy, Mesis, Sí. sí, ahí vemos más pacientes ambulatorios que internados. Los internados ¿Y están aparte y no están, ahora son pocos cómo, porque nos metemos mucho por la pandemia, ¿verdad? y a eso iba, cómo ellos van y vienen igual a horas, disminuyó, se le hace videoconferencia, cómo se trabaja? Tenemos dos modalidades en la que con las que estamos trabajando ahora, porque el ministerio nos exige, nosotros estábamos trabajando hasta la semana pasada por cuadrillas, sin completar al 100% nuestra carga horaria, ¿verdad? Por la exposición. Pero después, hace unos días salió una resolución en donde nos piden que completemos nuestra carga horaria al 100% y que la podemos hacer, completar nuestra carga horaria con atención presencial y atención telemática, ¿verdad? Yo estoy haciendo atención presencial los martes y los jueves de 7 a 15:30 y los miércoles hago atención telemática que empecé ayer justamente de 8 a 12. Eh, el tema con nuestros pacientes, les comento así brevemente, ¿verdad? El tema y el riesgo con nuestros pacientes de adicciones o adictos, por decirlo de alguna forma, es que ellos, ustedes saben que son personas que se exponen muchísimo porque no se quedan cuando están con su ansiedad de consumo, salen, andan por todos los lugares, por ende el riesgo de contagio es muy alto, ¿verdad? Estamos muy expuestos nosotros, pero bueno, es nuestro trabajo y no nos queda de otra más que cuidarnos con los protocolos sanitarios, con la distancia adecuada para la atención, nuestro alcohol, nuestro desinfectante, entra un paciente, le ponemos el alcohol y demás, al entrar luego ya se lavan las manos, ¿verdad? Pero yo para asegurar le pongo otra vez, le pido que se ponga y cuando sale, por supuesto, desinfecto las sillas, el picaporte de la puerta inclusive, porque ahí ellos agarran, ¿verdad? Y cierran, abren. Y así. O sea que estamos Profe, expuestos realmente. Sí, Manu. ahí siguen teniendo ustedes internos. Tenemos, pero pocos. De la Ah, capacidad de 20 que hay en una unidad,
tenemos 6 pacientes nomás ahora. Estamos metiendo por grupo así de 6. Termina un grupo de 6 grupo de seis. por el tema de la aglomeración, de no aglomerar, ¿verdad? Y Tienen una larga lista, entonces, profe, de espera, una ¿verdad? larguísima lista tenemos. La lista de espera es tremenda, es larguísima porque hay muchísima demanda ahora de usuarios. Este tema de la pandemia complicó, triplicó el consumo en muchos chicos, ¿verdad? Empeoraron lastimosamente muchos y algunos, tipo, porque están en sus casas controlados por sus padres, eso que no eran tan severos, entonces nos dejaron de consumir de repente con mucha frecuencia, lo hacen con menos frecuencia, pero son poquitos, son contaditos, ¿verdad? Ajá. Ok. Más son los que aumentaron y los que están en consumo activo, ¿verdad? Vos lo que tenés que estudiar, entonces, profe. Yo me tengo que Acá andás, cuidar. Se procedió hoy a partir Por de eso ahora. estabas perdido hoy. ¿Mm? Por eso estabas perdido hoy. Sí, eso es lo que no les quise nomás poner eso en el grupo, que cuando yo envié ese mensajito, era una carita nomás que puse, una carita sonriente. Yo estaba por la calle y aparte que hoy atendí muchísimos pacientes eh, y vinieron, hoy parece así, como si fuera que vinieron de nunca hablar, ¿verdad? O sea, vinieron con todo, incluidos los padres, ¿verdad? A quienes también les tenés que hacer vos contención, les tenés que explicar también cómo es el proceso, les tenés que explicar cosas que no entienden de repente de la enfermedad, para que puedan ayudarle a su hijo, si no, pues no le van a ayudar, van a seguir culpándole, van a seguir recriminándoles, van a seguir peleando con ellos, y eso no ayuda al proceso, ¿sí? Entonces hay muchísimo trabajo. Por eso es que yo a veces estoy así con mi cabeza, dando vueltas de repente mis ideas, mis pensamientos, se pueden dispersar y después vuelvo otra vez, porque son muchísimas cuestiones, ¿no? Las que ustedes también en algún momento van a lidiar. No necesariamente cuando se reciban. Ahora ya inclusive, como les dije siempre, les digo siempre a los otros grupos, ¿verdad? Cuando la gente sabe que estudia psicología, de algo se van a acercar a preguntarte cualquier cosa, van a buscar por lo menos que les brindes algún tipo de comentario o que le des alguna sugerencia o te van a preguntar algo siempre. O por lo menos te van a preguntar dónde le puedo llevar a mi hijo que tiene este problema o vos, ¿quién sabe qué puedo hacer? Si eso no va a faltar. Psicología es sinónimo ya de tipo de ayuda, de un refugio para las personas, ¿sí? Profe, Entonces, sí, Eli. la vez pasada un amigo me preguntó que estaba estudiando y le dije, me dijo, ¿vos querés terminar siendo más loca? Me dijo, que todo lo que estudian psicología se vuelven locos, me dijo. Y vos sabés que Me tenía ganas de pegarle con un amigo. muchas personas a mí me dijeron eso, ¿verdad? Y Y ahí le saben iba a por dar la dónde va, razón. saben por dónde va ese lado, hacia qué lado, de dónde sale eso, de dónde surge eso. Que en parte no está tan errado también. Obviamente no, es que nos volvemos locos, ¿verdad? Pero se entiende lo que la gente quiere decir. Ese va por el lado de que vos, siendo psicólogo, todo el día o en todo tu horario de trabajo prácticamente estás escuchando miles y miles y miles de casos. Estás absorbiendo un montón de situaciones que de alguna forma pueden incidir en tu estado emocional o te pueden afectar o te puedes sentir identificado y te hace mal de repente. Por supuesto que somos humanos y podemos también de repente, tipo, no le vamos a decir, pero podemos sentir de repente, Dios mío, pobrecito, qué difícil, por ejemplo, esas cuestiones así. Y eso vos absorbes. Y a la larga, si uno no se cuida mucho, por eso es que se recomienda que el cuidador también tenga su tratamiento. El cuidado del cuidador se llama esa estrategia, ¿verdad? Se recomienda también que nosotros tengamos espacios así donde podamos descargarnos, donde podamos de repente hablar de las cosas que nos afectan, eh, y poder canalizar adecuadamente nuestras ansiedades, nuestras frustraciones, porque también nos frustramos, también nos ponemos ansiosos,
también nos exaltamos, así como lo que pasó conmigo la vez pasada, que me puse nervioso porque no podíamos dar la clase, ¿verdad? Era más que nada por ustedes porque no quería hacerles perder tiempo, ¿verdad? Pero pasa, es a lo que voy, pasa, a cualquiera le puede pasar. Y imagínense más todavía estando con pacientes difíciles, densos, ¿verdad? Tipo, consumo, más patología de base, por ejemplo, patología asociada al consumo, ¿sí? Es, como vamos a decirle, un aliciente, un plus, es ese consumo otra vez. ¿Se entiende? Entonces, por eso es que es un trabajo muy complejo, ¿sí? Así que ya saben, chicos, muchas veces las cosas las hacemos también por vocación, ¿verdad? Nos tiene que gustar y tenemos que sentir lo que hacemos para que lo podamos hacer bien. Si lo hacemos por hacer nomás, o porque queremos que nos miren con otros ojos, o porque queremos ganar más dinero en nuestro trabajo, no debe ser así, ¿sí? Tiene que nacer Excelente, profe. de gustar lo que hacemos, ¿sí? De lujo. Súper, profe. Perfecto. Profe, ¿no habilitaste todavía César, un lo de poquito ahora? más alto, por favor. No sé qué le pasa a mi micrófono. Si no habilitaste todavía lo de ahora. Ah, ahora voy a habilitar. Todavía no habilité. O sea, ya está ya está en la plataforma, pero está oculto todavía. Porque siempre hago así. No sé por qué La realmente. asistencia también. La asistencia ya Ya marcaron. marcamos, profe. Ah, Sí. bueno, Sí, perfecto. Ya está entonces. Bueno, ahora les habilito y bueno, quedamos aquí entonces, chicos. Nos vemos el lunes, no sé si vamos a tener clase. Voy a mirar mi calendario. Les voy a estar avisando. Y Dale. esa clase de videollamada, digo, de videoconferencia, siempre van a tener materiales, ¿sí? Bueno, súper, profe. pasen un buen fin de semana, cuídense, no Gracias salgan igualmente. cuando es necesario y a cuidarse mucho. Gracias. Y anda al médico, Eli. Cuídense, compañero, Chicos, profe. nos vemos. Chao. Bueno, gracias. Buenas noches. Mañana Chao, tengo chao. libre, no bien. Dale, gracias, chao, chao. Chao, profe.